Muy buenos días de nuevo. Son las 11:30. Como saben, estas sesiones este año se están transmitiendo en streaming y están siendo seguidas por bastante gente en streaming en este momento. Entonces, yo deseo saludar a todas aquellas personas que nos están siguiendo, agradecerles este seguimiento, agradecerles su atención. Han estado haciéndolo en un número bastante notable, buenos días Ramón, durante todo el desarrollo de las jornadas. Saben ustedes además que generalmente en menos de una semana el Ayuntamiento de Gijón, cuya alcaldesa nos acompaña hoy de nuevo, su unidad de igualdad cuelga todas las intervenciones que se producen en la Rosario de Acuña todos los años, con lo cual en su página ustedes pueden encontrar lo que va siendo un fondo de biblioteca fuerte sobre feminismo, muy, muy interesante. Dentro de una semana, para, digamos, completar sus apuntes, las conferencias, las intervenciones serán colgadas en la misma página y ustedes entonces podrán repasar aquello que les haya quedado menos claro, o bien que prefieran conocer mejor, o bien mejorar o no los apuntes, etc. Todo esto es posible gracias a esta iniciativa, a la que este año hemos añadido el streaming. Hemos añadido también un hashtag, Twitter. Este está teniendo un poco menos de... porque todavía no somos expertas y expertos en esto del Twitch. No, tenemos un Face para seguir el streaming. De nuevo, mis más cordiales saludos y los de todas y todos los ponentes a las personas que nos están siguiendo por ese medio. Y ahora paso, sin más, a presentarles al ponente que tenemos ahora. ¿Qué es lo que...? Es la página del streaming. Ah, la página. Sí, esto es lo que está apareciendo atrás. Es que mi capacidad de giro está muy mermada. No sé cómo decíroslo. Bien. Voy a presentar a Ramón Martínez Rodríguez. Ramón Martínez es historiador de la literatura, ensayista, novelista y activista LGTB. Se doctoró en Filología por la Complutense de Madrid, es máster en Gestión Cultural. Como investigador de la literatura, él estudió sobre todo el teatro del Siglo de Oro en los aspectos relacionados con la representación de la heterodoxia sexual, afeminamiento, homosexualidad o travestismo. Recuerden cuánto no hemos disfrutado, por ejemplo, viendo alguna vez Don Gil de las Calzas Verdes, que es una cosa deliciosa. Esta es la especialidad que él decidió, es decir, cómo el teatro del Siglo de Oro ha representado las heterodoxias, y si lo ha hecho realmente o no, es un tema fascinante. En el 16 publicó un ensayo, La cultura de la homofobia, y cómo acabar por ella con un prólogo de José Luis Rodríguez Zapatero. Y cuando anunció la publicación de este libro, recibió amenazas de muerte y insultos en las redes sociales. Bueno, lo de los insultos en las redes sociales, quien no tiene un buen currículum de insultos es que no es nadie. Conviene ser insultado en las redes sociales. También es escritor de ficción, autor de la novela Esta noche tú decides, finalista del Premio Odisea de Narrativa LGTB. Y aparte de esta labor como conferenciante y participante en foros, es columnista de opinión en una página llamada Cáscara Amarga. Ramón es miembro del PSOE desde el 2005
Se afilió por el compromiso del PSOE con los derechos civiles tras la aprobación de la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y colaboró activamente en asociaciones como Arcópoli, Cogan y la Fundación Triángulo. Muchas veces se supone que este tema, hoy hemos visto en la primera conferencia cómo en este tema hay una gran retórica de presentación, ¿no? La retórica de presentación de este tema suele ser: presentamos matrimonio eficiente heterosexual que busca hijo desesperadamente después de que les haya fallado todo, gran empatía, cómo es posible y ocultación de cómo se produce luego el fenómeno. Esto se hace adrede muchas veces, pero es cierto que no piensen ustedes que solamente el colectivo homosexual es demandante de compra de hijos, para nada. El colectivo heterosexual lo es de una forma bastante consistente también. Y el colectivo homosexual no es ni con mucho homogéneo en esto. Y precisamente para mostrar que no es así y para evitar el tópico de suponer, porque hay que ser exactos en todo, de suponer que esto es una demanda fundamentalmente homosexual, precisamente, y como yo conozco a Ramón, conozco sus libros y conozco su trabajo, le pedí que viniera a contarnos esa falta de unanimidad que existe en el colectivo LGTB sobre esta cuestión. Te agradezco, Ramón, que estés aquí. Quiero que te sientas muy bienvenido, que has llegado ayer, te has encontrado la noche de San Juan, estarás perjudicado, como todos los demás, porque hay que ver cómo ha sido esta noche, ¿eh? Yo no quiero decir nada de nadie. Pero bien. Y, por favor, tienes la palabra. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas por esta bienvenida y acogimiento. Para mí supone un espaldarazo importante desde hace 2 años que empezó la batalla de las vasijas contra los derechos inalienables de la paternidad. Ha sido un camino muy duro. Hubo un momento, y lo he hablado muchas veces con Ángeles y Alicia, con Amelia, en que nos dimos cuenta de que el discurso estaba convirtiéndose en el feminismo contra los derechos de los gays. Y tomé la decisión de que habría que dar la imagen de que no todos los gays estamos apoyando la explotación reproductiva de las mujeres, y hay que visibilizarlo, y por eso hay que arriesgarse a las amenazas de muerte en Twitter, los insultos y todo ese currículum que tenemos las que hemos trabajado de verdad, para dar la imagen que creo más correcta, que es que esta cuestión no tiene nada que ver con los derechos que reclama mi colectivo. ¿Qué pasa? Que es verdad que el deseo de paternidad de los varones que nos sentimos atraídos hacia otros varones es algo histórico y es algo, al fin y al cabo, como deseo, es perfectamente legítimo. Yo soy filólogo y tengo algunas deformaciones, aviso, que tenemos los filólogos muy raras, como hablar mucho de los textos y remontarnos a tiempos pretéritos para explicar una cosa como cruzar la calle. Entonces yo quería empezar hablando de García Lorca. García Lorca, al fin y al cabo, puede ser un buen ejemplo de escritor homosexual, le conocemos sobre todo por esa faceta, y quizá uno de los tópicos más habituales de su obra es ese deseo de paternidad. La obra de teatro Yerma, que supongo que conocéis todas, está atravesada continuamente por ese deseo que tiene Yerma de ser madre, y que no deja de ser una forma con la que Lorca evidencia su propio deseo de maternidad también. Pero hay que acercarse a Yerma y darse cuenta de cómo describe la protagonista de la obra esa maternidad, porque, agarraos que vienen curvas, es muy interesante analizarlo. Al principio de la obra, una mujer le dice: dicen que con los hijos se sufre mucho. Y responde Yerma: mentira, eso es lo que dicen las madres débiles, las quejumbrosas. ¿Para qué los tienen? Tener un hijo no es tener un ramo de rosas. Hemos de sufrir para verlos crecer. Yo pienso que se nos va la mitad de nuestra sangre, pero esto es bueno, sano, hermoso. Cada mujer tiene sangre para 4 o 5 hijos y cuando no los tienen se les vuelve veneno, como me va a pasar a mí. Da una imagen de la maternidad muy particular, pero avanza. A otro momento habla con una vieja, una especie de Celestina, que le puede proporcionar algún recurso para quedarse encinta, y dice: usted me ha de decir lo que tengo que hacer, que yo haré lo que sea, aunque me mande clavarme agujas en el sitio más débil de mis ojos.
es un deseo de maternidad pues de aquella manera. Entendemos muy bien dónde se encuadra esa forma de ver el hecho de ser madre. Y luego, creo que esta es una frase que nos puede servir para la reflexión posterior. Yerma dice: no quiero cuidar hijos de otros, me figuro que se me van a helar los brazos de tenerlos. Y ya solo con esto creo que nos daría para hacer una charla entera sobre qué puede pensar un hombre homosexual, sin mucha información al respecto, que es la maternidad. Como he dicho antes, yo me suelo remontar a un tiempo oscuro para entender lo que está pasando hoy, cosas de la historia, literatura, etc. Y buscando me he dado cuenta de que los varones, durante determinados momentos históricos, hemos representado muy bien la maternidad. Hay un ritual antiguo, ancestral, que es la cobada, que no sé si lo conocéis. Y aquí existió. Aquí existió, sí, en el norte de España. Y un libro que ha aparecido recientemente, Patricia Merino, que tiene una forma de ver la maternidad con la que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, eso es otro debate, lo explica así. Esta es una costumbre que consiste en que el padre tome el lugar de la madre cuando nace la criatura. El padre se mete en la cama de la madre recién parida con el bebé, en ocasiones junto a la madre, y en otras la madre se incorpora y atiende al hombre en la cama como si él fuera quien hubiera parido. Qué interesante. Generalmente reciben visitas de la comunidad y en otras ocasiones el padre despliega otras conductas imitativas de la maternidad biológica, como chillar parodiando los dolores del parto. Y luego la explicación de este rito es: la cobada fue un rito que posiblemente sirvió de vehículo simbólico para la apropiación masculina de la maternidad, y lo fue en unas fases históricas en las que de hecho se estaba reforzando el sometimiento de las madres al servicio del padre. Con esta idea en la cabeza de cómo los varones han llegado a desarrollar, vamos a decir performar, para luego meternos con una persona, a performar la maternidad, podemos analizar que la idea de la maternidad de los varones ha sido parodiada durante mucho tiempo por la comunidad proto-homosexual. Yo soy especialista en teatro carnavalesco y casi todo lo explico con el mito del carnaval. Creo que es un recurso muy interesante para analizar determinadas cuestiones. Y estas representaciones carnavalescas suelen ser siempre durante una época del año, lo sabemos, casi es el mito de San Juan también. Se permiten ciertas licencias que en otro momento no se permiten. Y, por ejemplo, esas licencias, el recurso más habitual es el mundo al revés. En el mundo al revés, evidentemente, pues pueden ser los varones los que den a luz. Ahí hay un montón de textos en esa clave paródica que ponen a los varones en el papel de las mujeres que dan a luz. En nuestro teatro barroco, ya veis que voy para casa siempre, el personaje más conocido era un actor muy interesante llamado Juan Rana. Juan Rana fue un actor en la corte de Felipe IV, tuvo un proceso por sodomía del que le salvó misteriosamente la mano del rey, porque le hacía mucha gracia ver a un señor muy afeminado, gordito y simpático, que le hacía reír, era un bufón de la corte al fin y al cabo. Y Juan Rana tiene algunos textos que le escribían otros autores muy interesantes. Dos de ellos, uno por ejemplo es Juan Rana Mujer, de Jerónimo de Cáncer, en el que la ficción carnavalesca es que la mujer de Juan Rana, enfadada con él, decide gastarle una broma, que consiste en que cuando Juan Rana se ha dormido borracho por la fiesta del carnaval, le pone sus prendas femeninas y cuando se despierta le hace creer que es una mujer y lo trata como una mujer. Y Juan Rana empieza a hablar de sí mismo en femenino, empieza a comportarse como se esperaba, según el estereotipo, que debía comportarse una mujer. El hecho es de un texto de Cáncer que Pedro Lanini lleva más allá y directamente escribe un entremés llamado El parto de Juan Rana. En el parto de Juan Rana se reúnen una serie de alcaldes. Los alcaldes eran una especie de jueces carnavalescos, textos barrocos, y siempre eran jueces locos. Hacían locuras y la diversión consistía en ver las tonterías que llegaba a decir un juez, supuestamente un hombre sabio. Esto nos lleva a hablar de Salomón dentro de un rato. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que, hablando los alcaldes sobre qué ha pasado con Juan Rana, que también es un alcalde, dicen, pues la vara de poder, a un alcalde absoluto, ¿de qué provecho le es si no da fruto? Hay una referencia sexual y muy fálica hacia la impotencia de Juan Rana, pero ¿qué pasa? Que Juan Rana es acusado en ese juicio de afeminamiento y por ese afeminamiento que tiene, los hados lo han castigado dejándolo preñado.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, la obrita consiste en justo pues, juzgar a Juan Rana y ver qué pasa. Y Juan Rana, evidentemente, aparece en escena en traje femenino y empieza a quejarse de los dolores del parto. Fijaos cómo lo dice. «Ay, desdichada», en femenino, «¿de quién es su embarazo, su desgracia? Mas aquí que ha llegado el parto, ay, que se me desencajan las caderas, qué dolores, qué penas, qué celos, qué ansias. No hay quien me ayude siquiera a parir que muero en tanta fatiga, mas un temblor me hiela toda y me pasa. Señores, piedad, que rota tengo ya la fuente, que haya yo de parir sin comadre, habiendo tenido tantas». Ahí hay un juego al final muy interesante de cuántas comadres, en el sentido más prostibulario de la palabra, tuvo Juan Rana y qué comadre, en el sentido de matrona, le falta ahora. Entonces, esa performatividad, y ahora voy a lo que voy, de la maternidad se utilizaba como un recurso carnavalesco. ¿Qué ocurre? A pesar de que algunas filósofas, como Judith Butler, defiendan que la performatividad empodera y es un recurso para cualquier cosa, en el último libro de Ana de Miguel, creo que habéis visto una crítica, yo puse un post que decía qué brutalidad, porque es una argumentación tan buena que desmontaba absolutamente toda la lógica de la performatividad. Judith Butler es una mujer judía y Ana de Miguel en su libro decía que a lo mejor la performatividad del Holocausto también empoderaría al pueblo judío. Es una brutalidad, pero es que da justo en la llaga. Hay cosas que se pueden performar de una forma muy empoderante, dicen, y otras que a nadie se le ocurriría performar. Y curiosamente, lo que se puede performar es lo que achaca a la parte femenina de la humanidad. La parte masculina son, porque yo estoy en cuestionamiento perpetuo, imperturbables. Todo este carnaval, al final el carnaval lo que hace, y es lo que puede criticar a Butler, es reforzar la estructura social preconcebida, dejando que solo durante una época del año se permita esa puesta en cuestionamiento. Entonces, a través de esa semanita de carnaval se permite que se cuestione el hecho de la maternidad achacándola a un hombre, pero el resto del año lo que hace es dejar muy claro ese ritual que el resto del año la maternidad es lo que es. Y es esto mismo, esas ideas de Yerma aplicadas a las mujeres. Pero ¿qué pasa? El colectivo, lo que llamaríamos hoy colectivo LGTB, en su época nadie sabe muy bien cómo llamarlo, teníamos cierta afición hacia esas fiestas. Y Rictor Norton es un historiador de la sexualidad muy interesante, ha estudiado unos sucesos que tenían lugar en las protocomunidades homosexuales de Londres del siglo XVIII. Y en esas protocomunidades se reunían los varones en torno a las llamadas molly houses, y que podríamos traducir como casas holgonas, que es una expresión más castiza, y allí se performaban rituales carnavalescos, en los que los varones proto-homosexuales, todavía no se había creado el término apenas, representaban determinadas cuestiones, matrimonios, partos, bautizos incluso, era la reapropiación festiva de tradiciones del patriarcado, al fin y al cabo, para participar en ellas de otra forma, cuestionándolas y al mismo tiempo reforzándolas, claro. Esos mismos rituales tuvieron también lugar en España. Ya en el siglo XIX hubo algunos casos en los que se producían redadas carpetobetónicas casi, y se descubrían fiestas de homosexuales que celebraban bodas, bautizos, etcétera, y partos, también partos. Esos partos de varones homosexuales de una forma festiva, al fin y al cabo, estaban más cerca de Juan Rana. Recordemos que Juan Rana tuvo un juicio por sodomía, ahí todavía no está investigado, pero había que intentar analizar hasta qué punto esos entremeses juanranescos, ese ranesco incluso, el Juan Rana, la rana que no es ni pez ni animal. Ni carne ni pescado. Exactamente, ni carne ni pescado. Era un reflejo de una sociedad que empezaba a reconocer una diversidad sexual muy particular. Claro, es que en España se produjeron estos eventos hasta muy entrado el siglo XX. En algunos procesos, bajo la ley de peligrosidad, incluso hay casos de redadas en que se producían exactamente igual matrimonios y partos. E incluso en las cárceles del franquismo, de finales del franquismo, algunos miembros de seguridad comentaban cómo por las noches los homosexuales decidíamos celebrar alguna fiesta a través de esa representación de lo que es la paternidad o la maternidad más bien. Y ahora tenemos un problema.
Este es el contexto histórico, que a mí me gusta mucho. Yo siempre, ya os he dicho, empiezo en lo más antiguo para pensar hoy. Y hoy, justo en ese momento en que la ley de peligrosidad empieza a ser cuestionada, nace un movimiento en España. Un movimiento que, ahora que no sé si habéis oído hablar, supongo, del World Pride, que es yo creo que es el timo de la estampita, pero bueno, nos da mediendo como que es un acontecimiento internacional que empezó ayer. Precisamente somos el punto de mira internacional porque los americanos vienen a enseñarnos cómo hacer nuestro trabajo. Yo siempre hablo del bienvenido Mr. Pride, haciendo la crítica de, pues eso, ya sabemos hacer cosas. Se conmemora este año la primera manifestación en Barcelona del orgullo, llamaríamos orgullo, aunque entonces sea el Día de la Liberación Sexual. Hay que tener muy en cuenta el discurso que tenían entonces. Pero incluso antes en España hubo una contestación al régimen incluso. El primer activista, Armand de Flubia, empezó en el año 70 a mandar cartas al extranjero para que desde el extranjero llegaran cartas a las Cortes franquistas poniendo en cuestión el primer texto de peligrosidad social, que al final fue un poquito rebajado. Nace entonces un movimiento que lo que pide es bastante interesante, que se acabe con la ley de peligrosidad, que no afectaba únicamente al colectivo gay, afectaba a un montón de personas. Y como es habitual, por desgracia, una vez se consigue en el año 78, a finales, en diciembre, que el artículo 2 que mencionaba a los homosexuales desapareciera de la ley, entró en vigor en el 79, el colectivo gay tuvo una gran victoria y ya no le preocupó demasiado lo público, etcétera. Siguen reivindicándolo, pero ya habíamos conseguido algo y una desmovilización importante. En esa época, nuestro movimiento era interesante. Pedía grandes cosas como la abolición del matrimonio. Fijaos de qué viaje ideológico hemos dado. La abolición del matrimonio como una institución patriarcal. Cuando lees textos y manifiestos de los 70, te das cuenta de que estaban bebiendo los primeros activistas del feminismo coetáneo. Y en algún momento alguien se olvidó de dónde había guardado los libros y de aquellos polvos, y nunca mejor dicho, vienen estos lodos. ¿Qué pasó? En los 80 el aire de victoria consiguió que, bueno, habíamos acabado con la persecución, ya estaba todo conseguido. Habitualmente, y yo supongo que lo sabéis porque en todos los movimientos sociales pasa lo mismo, cada vez que consigues algo que ha costado mucho, véase el voto femenino, véase la abolición de la peligrosidad, véase el matrimonio igualitario, dices, bueno, ya está. Y luego empieza Cristo a padecer y te das cuenta de que hay muchos más caminos que recorrer. En ese momento, en los 80, desapareció buena parte del activismo gay. Suelen decir los activistas de la época que se vaciaron los colectivos y se llenaron las discotecas, porque había que celebrar la movida, que era una cosa importante. Pero acto seguido apareció el VIH. Las feministas, las lesbianas feministas, se independizaron, se dieron cuenta de que no las hacíamos demasiado caso y dijeron, hasta aquí hemos llegado, nos vamos al feminismo a seguir trabajando. Y hubo interesantes grupos de lesbianas feministas y, por otra parte, los varones celebrábamos hasta que apareció el VIH en España y en el resto del mundo y hubo que dar una respuesta. Empieza otra vez otro modelo de activismo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. Ese modelo de activismo se dio cuenta ya en los 90 que teníamos un importante problema y era que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo, si una de ellas moría por consecuencias derivadas del VIH, el otro se quedaba desamparado y había que de alguna forma proteger los derechos de esa persona. Es un movimiento que al fin y al cabo hemos hecho también desde el feminismo. Alguien cogió otra vez el libro y dijo, vamos a coger ideas. Es una cosa que hay que hacer habitualmente. Así llegamos primero a la ley de parejas de hecho y luego al matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, ¿sabéis? En 2005 se consiguió otra vez, volvió la crisis activista, ya está todo conseguido, pero justo desde entonces, junto al matrimonio, entró en juego la adopción. En España nos convertimos en uno de los primeros países, la segunda potencia mundial en adopciones, porque había mucha gente que quería adoptar. E incluso estuvimos a punto de transformar de verdad la mentalidad sobre la descendencia y la filiación, pensando que bueno, se pueden tener hijos más allá del hecho biológico. Y perdió el peso de las elecciones, ganó Mariano Rajoy y desapareció el dinero para adopciones. Y al mismo tiempo que se aparece ese dinero para adopciones, empieza a llegarnos el mensaje de que, bueno,
Si no puedes adoptar porque es muy difícil, porque es muy caro, fijaos, es muy caro adoptar, porque hay grandes obstáculos para las parejas del mismo sexo en determinados países, no se puede adoptar en casi ningún sitio. Una pareja de varones no puede adoptar en España, bueno, puede acoger en el territorio nacional. Zapatero dejó el gobierno cuando estaba pendiente de firmar el convenio de adopciones con Sudáfrica y con Brasil, que como tienen matrimonio igualitario, sí que pueden dar niños a España, y como no está firmado, nadie ha hecho por firmarlo, evidentemente pues a Mariano no vamos a pedírselo, y ahí está, esperando ser firmado. ¿Y qué pasa? Pues que en ese momento de crisis alguien apareció diciendo, bueno, pero si coges el mismo dinero que te ibas a gastar en la adopción y lo inviertes bien, el fruto del plan de pensiones será distinto, ¿no? Y apareció la cuestión de lo que llamamos hoy vientre de alquiler, que se empezó a llamar, como decía antes Alicia, maternidad subrogada, gestación por sustitución. Inventarán alguno nuevo que habrá que intentar preverlo incluso. ¿Qué ocurre ahora? Fruto de esa crisis ideológica de haber conseguido un gran objetivo, yo siempre comparo la consecución del matrimonio igualitario con el voto femenino. El voto femenino costó mucho, el matrimonio igualitario costó demasiado poco casi, porque fueron cosa de 15 años desde que se propuso, hasta la ley de parejas de hecho, hasta que se consiguió el matrimonio. Y lo conseguimos 10 años antes de Estados Unidos, que al fin y al cabo es una forma de dar una buena contestación al World Pride. Y decir que, bueno, que cuando queráis os explicamos lo que queráis. Pero después de eso ha habido una crisis y hay dudas sobre cuál es el siguiente paso de la reivindicación LGTB. Yo siempre recurro al feminismo porque al fin y al cabo, y lo digo siempre citando muchas veces a Amelia, creo que es la mejor escuela de pensamiento que he podido encontrarme para coger ideas para mi propio trabajo activista. Y me di cuenta de que igual que el voto femenino supuso un parón de alguna manera en el pensamiento hasta que Simone de Beauvoir empieza a colocar de nuevo las cosas, nuestro movimiento también ha tenido un parón para recolocar los conceptos. Y a día de hoy, 10 años después, bueno, 14 años después del matrimonio igualitario, primero 7 años de recurso y ahora 7 años de espera, empiezan a aparecer nuevos objetivos. Nuevos objetivos que evidentemente uno pensaría que sería terminar con la penalización de la sodomía en 77 países en el mundo, intentar que los 7 u 8 países, depende de cómo interpretes cada zona, que penan con la muerte y la homosexualidad, cambien sus leyes, acabar con las agresiones homófobas. En el año pasado en Madrid, el Observatorio Madrileño contra la Homofobia registró 319 víctimas de incidentes homófobos. Uno piensa que estos pueden ser los objetivos interesantes del movimiento, pero hay otros que piensan que el siguiente paso es aprobar la gestación subrogada, porque eso es lo que de verdad va a subvertir, estoy citando mentalmente, por supuesto, va a subvertir el orden del patriarcado. Tenemos un problema discursivo, al fin y al cabo, y tenemos que trabajar ese discurso para seguir avanzando hacia a conseguir derechos. Claro, hay que hacer un viaje interesante de cómo pasamos desde la abolición del matrimonio, hermanadas feministas y colectivo LGTB, sobre todo colectivo gay, a la defensa no ya solo del matrimonio, sino también de la paternidad biológica. Es un camino largo. Iba a hablar ahora de cómo se argumenta el mensaje reivindicativo de la gestación subrogada, porque he encontrado, al fin y al cabo soy filólogo, el análisis del discurso me interesa, y voy a citaros algunas palabras que defienden, que expresan los defensores de la técnica. De la técnica no, mejor del proceso, práctica, procedimiento. Se suele decir, por ejemplo, además esta semana ha sido interesante, yo casi nos han hecho el trabajo porque desde que el PSOE aprobó el no al vientre de alquiler hemos tenido una semana muy movida y no he tenido que trabajar demasiado para encontrar los ejemplos, me han llovido. Y ahora os cuento que siguen lloviendo a día de hoy, ayer hice un experimento. Sí, sigue lloviendo. Hay un señor llamado Julio César Ortega que en su blog del 18 de junio titula El error del PSOE con la gestación subrogada y dice, el PSOE lo hace por moralina. Anotad, el feminismo más agresivo, que es el que hoy lleva la voz cantante, dice que la maternidad subrogada está mal. La izquierda radical y la ultraderecha se dan la mano. Alicia, no sé dónde estás, pero que sepas
que eres miembro de Cristo Rey o algo así seguro. Decidir por ellos nos retrotrae a tiempos oscuros en que creíamos superados y, desde luego, está en las antípodas del verdadero feminismo. Nos lo va a explicar. Anotad. Es, de hecho, lo que lleva haciéndose mal toda la vida. Decirle a una mujer lo que tiene que hacer ni es nuevo ni es progresista. Así se argumentan cosas. Más cosas. Aurora González Ginzo, a favor de la gestación subrogada, reflexiones de una mujer socialista, el 16 de junio. Es secretaria general del PSOE de Ribadeo y concejala del PSOE en Ribadeo. Si trasladásemos el enfrentamiento que se está produciendo en ese tema al momento en el que España se trabajaba para regular la donación de órganos, estaríamos aún enrocados entre la propuesta de regulación de una parte y los temores de la otra, que no haría más que invocar constantemente la compraventa de órganos en países del tercer mundo. Afortunadamente, esto no ocurrió y tenemos una ley de trasplantes ejemplar que bla, bla, bla. Comparaciones curiosas. Otro autor, Pablo Pérez Navarro, Soberanías del cuerpo. Esta es la parte izquierda empoderante. La maternidad no es un proceso biológico, sino social. Que lo sepáis. Que si os duelen los tobillos durante un embarazo, es una construcción social. Y el parto duele por eso mismo. Sí. O sea, te duele porque está todo en vuestra cabeza, sí. Entonces, estos son los argumentos generales a favor de los vientres de alquiler. Pero yo tenía una obsesión. Yo quiero saber por qué y cómo se argumenta que el vientre de alquiler es una cuestión gay. Y está buscando, y ahora voy a contaros cosas que me he ido encontrando. Ya os vaticino que no hay ninguna. Patricia Merino, en el libro que dije antes, utiliza un concepto que me resultó interesante, que era cómo se ha banalizado la maternidad últimamente. Es verdad que lo que interpreta ella, un feminismo muy de la diferencia, al fin y al cabo, es que los avances del feminismo entre la interpretación de la maternidad han cambiado muchos de los significados que están asociados a la maternidad. ¿Y qué pasa? Que, como siempre, cada vez que alguien avanza, y esto lo sabía Tocqueville con los esclavos negros, cada vez que avanza en los derechos sociales hay alguien que da la vuelta a los argumentos y empieza a decir, pues como decíamos ayer por la tarde, que bueno, es que con los esclavos les hacemos un favor. Pues más o menos es eso. ¿Qué pasa? Que hay muchos varones que, como padres, se les llama padres rabiosos y que han provocado una reacción patriarcal en que se reapropia de muchos conceptos de la maternidad para aplicarla a su derecho a la paternidad. Cita, se presentan como víctimas de las instituciones y del feminismo y se valen de estereotipos misóginos que denigran a las mujeres. De ahí salen dos ideas que conocéis de sobra, que es el concepto de la custodia compartida, que nos toca batallar de nuevo, y el famosísimo síndrome de alienación paternal. Ay, genial. ¿Qué pasa? Que yo me empiezo a plantear una cosa y el otro día con mi retranca decía yo, qué curioso que el mismo señor que me puede defender potencialmente la custodia compartida, en el caso del vientre de alquiler no quiera compartirla. Y qué curioso que el mismo señor que me puede defender el síndrome de alienación paternal no entienda que el vientre de alquiler puede producir un supuestísimo síndrome de alienación maternal. Pero bueno, es que los argumentos a veces, cuando se da la vuelta, se evidencia su falta de argumentación. Yo me he dado cuenta entonces, si es una intuición que tengo, y ahora si queréis debatimos, que de alguna manera lo que se está haciendo es los rasgos estereotípicos asociados a la maternidad están siendo reapropiados por los varones. Y nos encontramos textos como nuestro amigo de la mañana, que os va a encantar. Pedro Fuentes, presidente de Son Nuestros Hijos. Los textos son dignos de analizar. En una carta abierta a Jesús Generelo, el presidente de FELGTB, sobre la postura de FELGTB respecto a la gestación por sustitución, el 30 de septiembre de 2016, cuenta esta historia y quiero que escuchéis cómo es la narración que hace. Porque la emotividad que decía antes Alicia llega a unos límites ya interesantes. En El Orgullo, a la altura del Paseo de Recoletos, un muchacho comenzó a llorar señalando a nuestros niños. Se dirigió a mí y me abrazó sollozando, de ilusión, de frustración, porque él quería y quiere ser padre. Quería y quiere tener la opción de formar su propia familia como él decida y con quien él decida. Pero era consciente de lo difícil que resulta ese camino en este país de libertades recortadas.
No fue un caso único, hubo más. Más gente esperanzada que sueña con ser madres o padres. Pero él fue quizás el más intenso, porque teme no llegar nunca a colmar sus esperanzas. Se quedó allí, abrazado a un amigo que le decía que sí, que es posible, que lo lograremos. Si analizamos ese texto, que muy de lejos puede oler a la misma idea que tenía García Lorca de qué es la maternidad, de la maternidad sufrida, la maternidad intensiva que va a cuidar tanto del niño, empieza a darte cuenta de que los gays, más que padres, y sobre todo los gays en la punta de lanza de esta batalla, estamos apareciendo como madres. Tenemos los tópicos de la maternidad porque como somos una parte femenina de la estructura social, podemos apropiarnos mucho más fácilmente de todos los tópicos asociados a lo femenino. Y aquí tenemos una articulación. Preparándome esto me di cuenta, me encontré con Cilia Amorós en un libro, siempre es un sitio maravilloso para encontrar gente, y me di cuenta de, en el Salomón no era sabio, se ofrece la idea del juicio de Salomón como la mujer madre es capaz de renegar de su palabra y de su razón con tal de que el varón razonable sea capaz, tenga razón y diga, bueno, tengo un juicio maravilloso y partid al niño por la mitad y así la mujer hará lo que tiene que hacer. Me doy cuenta de que lo que nos está pasando es lo contrario. Ahora el feminismo utiliza la razón y nos responden con esa emotividad de la gente que se abraza por las calles, esperanzada por un futuro mejor. Pero que además se abraza con mucha gente. Con mucha gente, sí, sí es. O sea, abrazan a uno y luego ya se quedan abrazados a otro, sin dejar de sollozar por el medio. Es pasional. Muy interesante. Entonces, volviendo a la idea de cómo se vincula esto a los derechos de mi colectivo, volvamos a Aurora. Ahora empiezan los argumentos que más nos gustan y nos van a divertir. Y por si llegados a este punto alguien está pensando en el últimamente traído y llevado mito de la libre elección, que desde mi punto de vista representa una manifiesta infantilización de la mujer, dejadme que os advierta del peligro que puede subyacer tras este argumento. Advertidas estáis. No vaya a ser que este supuesto mito le sirva a otros de excusa para recortarnos más libertades y ante la duda de que podamos estar imbuidas por los estereotipos machistas, veamos cuestionado el matrimonio, las relaciones heterosexuales, los embarazos, la lactancia materna, los cuidados intrafamiliares, etc. Yo aquí me encontré con un mito. Está el mito de las feminazis, lo conocéis de sobra, y está el mito de la heterofobia, que es que hay gente que odia a la gente heterosexual. Y esto de cuidado que igual ponen en duda las relaciones heterosexuales, dije, el monstruo mitológico ha aparecido por fin. Otro texto. Sí, de Galey, un grupo de familias LGTB. Si hace 11 años nuestro país se significó internacionalmente a la vanguardia de los derechos de las personas LGTBI y de sus familias con la aprobación del matrimonio igualitario, bien, vale, ahora debe apostar claramente por permitir a estes, el resto de familias, la posibilidad de serlo a través de las técnicas de reproducción asistida existentes. Como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Es el argumento lógico más habitual en estos textos. Como fue tan importante el matrimonio igualitario, ahora vamos a hacer esto, que no tiene nada que ver, pero bueno, si cuela, cuela. Pedro Fuentes. Durante años la FELGTB se ha negado a reivindicar los derechos reproductivos de todo el colectivo al que representa. Durante años una gran parte ha sido olvidada, relegada, le encanta mantenida la creencia histórica de su esterilidad. La creencia histórica de su esterilidad, de su imposibilidad para tener hijos, en la idea tradicional y patriarcal que define quién sí y quién no tiene derecho a ser madre o padre, que las técnicas de medicina reproductiva, habitualmente imprescindibles para la reproducción de las personas LGTB+, esto es una cosa que luego hablamos si queréis, el plus, no tienen toda la misma complejidad, es obvio, lo que no debería ser impedimento para que todas fuesen reconocidas, defendidas y reivindicadas por la organización que, se supone, nos representa a todas y todos. La FELGTB, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, tiene que defender esto porque sí. No hay ninguna argumentación que diga por qué una entidad LGTB tiene que defender, porque es una cuestión que nos atañe especialmente. No está. Y hay un texto muy bueno que recomiendo en la web donde escribo yo. Un momento me preguntaron de los que llevan la web Cáscara Amarga, ¿qué hacemos con este tema?
Yo dije, lo mejor es que demos carta amplia a todos los textos, porque si ellos pueden publicar textos, yo también podré. Luego hay unas guerras pasionales y divertidísimas, y sobre todo que te aportan material para la crítica. Pedro Fuentes, de nuevo, escribió un texto muy estudiable, que es «Tener hijos no es LGTBI, o sí», el 31 de mayo del año pasado. Y tiene algunas cosas lógicas. La verdad es que la mayoría de quienes recurren a la gestación subrogada son heterosexuales, solos en pareja, cosa lógica dado que, números mediante, se trata de la orientación sexual predominante. Pues evidentemente sí. O sea, si somos 1 de cada 10 personas, somos LGTB, pues es lógico que haya más personas no LGTB que tengan hijos. Reeditando la frase, o sea, argumenta a través del gay is different, que las personas LGTB, como somos diferentes, no hay una argumentación hasta lógica de aquella manera, no tenemos por qué reproducirnos, pero cita Unamuno. Reeditando la frase de don Miguel de Unamuno, pasaríamos del que inventen ellos al que se reproduzcan ellos. Los heterosexuales, los que siempre han tenido derechos. ¿Veis cómo es una cosa constante, intentar recurrir a la emotividad y a la argumentación falsaria de eso, el arroz con leche y el ladrillo? Hay un texto que, a ver si encuentro, sí. Pretende ignorar que para un matrimonio homosexual masculino la única forma de tener un hijo propio, que no quiere decir genético, esto ahora a ver si alguien me lo explica, es la gestación subrogada. Olvidar que es la técnica única que permite tener hijos propios, genéticos o no, a mujeres trans u hombres que hayan sometido a la cirugía, omitir que la gestación subrogada es la única vía para que un matrimonio de lesbianas que no puedan gestar tenga un hijo propio, con sus genes o sin sus genes. Y yo aquí me pregunto, ¿qué es un hijo propio? Pero, ¿qué es la propiedad del hijo? Porque un hijo propio es, o sea, yo lo interpreto como el que tienes apuntado a tu cargo y evidentemente biológico si lo has parido. Es así de fácil. Pero hay alguna idea de fondo que no termino de entender. Otra cuestión. Quienes se oponen a la adopción por parte de familias homoparentales están en pleno derecho de exponer sus argumentos, de manifestarse y defender su ideología. Quizá. Lo que no justifica que la adopción dependa de la orientación sexual de los adoptantes. Acatar esa premisa sería un nuevo triunfo de la intolerancia, del odio. Por igual razón, la exposición de motivos contrarios a la gestación subrogada no puede ser tomada como punto de referencia para prohibir una técnica que ya está entre nosotros y que la sociedad entiende, apoya, reclama. Yo tengo anotado aquí la argumentación más burda de la historia, porque decir que estás en contra de la adopción LGTB no es un argumento para que no se produzca. Decir que estás en contra del vientre de alquiler no es argumento. Dice, bueno, que estamos dando argumentos. Hay argumentos válidos e inválidos. Hay que diferenciar cuáles son los argumentos útiles y cuáles no son argumentos directamente. La única argumentación que aporta en todo ese texto de que lo LGTB está bien atravesado por el vientre de alquiler es más de 20 asociaciones LGTBI en toda España respaldan la regulación de la gestación subrogada en nuestro país. Porque tener hijos sí es LGTB. Ya está, no hay cientos de textos, es que es un no parar y tampoco quiero extenderme más de la cuenta. De esas comparaciones irracionales nos llevan a darnos cuenta de que hay un problema para analizar cuál es el bien protegido en cada cosa. Hay un texto que a Alicia le va a gustar mucho cuando presentamos la red estatal contra el alquiler de vientres. Pedro Fuentes, de nuevo, escribió una columna llamada en la página web de Son Nuestros Hijos, llamada 50 espectros contra la gestación subrogada buscan Grey. Alicia, te han llamado espectra, que lo sepas. Ni he pedido ni pido que guste a todos la modificación del Código Civil que permite el matrimonio igualitario, pero pido y pediré a todos respeto a las decisiones de que las personas tomen sobre cómo vivir su vida, su amor, su futuro. Ni he pedido ni pido a todos que guste la adopción por parte de personas LGTBI, pero pido y pediré siempre, siempre, siempre respeto a las familias y los menores que tienen derecho a ser adoptados por toda persona capaz de darles amor. Lo mismo, el ladrillo del matrimonio igualitario y el arroz con leche. Yo os quería contar un caso de un debate en el que tuve que participar, un debate de derechos LGTB, puro y duro, en la Universidad Carlos III. Fui yo como representante del PSOE
y me enfrenté a Tomás Marcos, que es diputado regional en Madrid de Ciudadanos y senador por Madrid. Y en un momento en que, evidentemente, ya sabíamos que iba a aparecer el tema, se armó la de San Quintín, como era de esperar, y conseguí un aplauso del público, que me trabajé mucho, porque en algún momento yo vine a decir que la diferencia entre una cosa y otra es que el vientre de alquiler conculca los derechos de algunas personas. Tomás Marcos me respondió que si pensáramos en esto, avances tan importantes como el matrimonio igualitario no habrían tenido lugar. Y cuando le pregunté qué derecho conculca el matrimonio igualitario, pues no me supo responder, y luego ya añadí, en mi mala leche habitual, añadí igual es que produce un desestablecimiento de las formas, lo que decía Albert Rivera hace unos 10 años. Pero bueno, claro, es que eso es la diferencia de que no se valora que hay cuestiones que protegen un derecho fundamental y hay cuestiones que son un derecho fundamental desprotegido, que es el cambio de argumentación entre una cosa y la otra. La única vinculación posible de la cuestión gay con el vientre de alquiler es, lo hablábamos antes, que cuando un hombre y una mujer llegan al consulado con la sentencia, puede colar, porque hay un hombre y una mujer. Cuando dos hombres llegan al consulado, no cuela, porque la última vez que se dio un milagro de este tipo fue hace 2017 años y en este caso yo creo que ni siquiera iba a colar. ¿Qué pasa? Que yo tengo un conocido que un día me argumentó que, claro, la homofobia reside justo en esa diferenciación, que una pareja heterosexual puede registrar a un presunto hijo sin problema y una pareja homosexual de varones, de mujeres es más sencillo, no puede hacerlo. Yo tengo una vinculación profesional con la homofobia y aquí, reflexionando sobre el tema, me di cuenta de que hay una cuestión que debemos reflexionar mucho, y es que eso puede ser homofobia o no, es una valoración, no estoy tan seguro, pero que podemos tener. Pero la cuestión es que si hay una diferenciación, hay una desigualdad manifiesta entre una pareja de varones y una pareja heterosexual, esa diferenciación, si lo que hace es impedir la comisión de un ilícito, ¿es condenable o no es condenable? Y esto es una duda ética importante que, al fin y al cabo, ayer, con nuestro compañero de Europa Laica, decía literalmente: la libertad de conciencia nunca puede ser apelada para la defensa de un delito. Pensaremos luego sobre esto y ya voy terminando casi. Hay otra cuestión que también me interesa mucho y es el acoso a los niños. Que sepáis que todas somos acosadoras de niños porque estamos insultando a los niños nacidos por vientre de alquiler. Hay una noticia que es: piden la retirada de un libro de texto por su tratamiento de la gestación subrogada, motivada por Pedro Fuentes de nuevo. Es un texto de Anaya que pone como ejercicio en clase una duda para trabajar sobre si está bien o está mal el vientre de alquiler, para que los niños piensen. Lo único que hace es llamar madre de alquiler a la mujer gestante. Es lo único que es un texto muy pequeñito y tampoco implica nada más. La respuesta es, yo pongo aquí, oh drama. Más allá de estas consideraciones, que de por sí descalificarían cualquier escrito, está la terminología y las insinuaciones utilizadas en un texto designado a ser analizado en clase y en que se vulneran flagrantemente el respeto, dignidad y honor de los menores nacidos por gestación subrogada, convirtiéndolos en presa fácil para el bullying. El bullying es una cosa muy seria y yo entiendo que hay menores que tienen una mala leche especial. Evidentemente nadie estará nunca a favor de que se metan con los niños nacidos por esta técnica. Al revés, todo lo contrario. La cuestión se trata de protegerlos. Pero argumentar eso, ya no como una práctica malvada que estamos haciendo aquí continuamente, cuando se enteren Amelia nos van a poner, sino argumentarlo como parte de la homofobia, desvela un desconocimiento absoluto de qué es la homofobia, que es lo más preocupante de todo esto. Entonces apareció el gran término. Hablando de homofobia, de repente Pedro Fuentes, de nuevo, inventa la surrofobia. Niñas y niños adolescentes, y hay muchos que son casi adultos, podrán encontrar cualquier día, al usar un ordenador en su colegio o instituto, esas agresiones y su correspondiente reflejo ilustrado, hablando de la cartelería que ha hecho No Somos Vasijas. Como el dibujo de menores colgados de un pie que se ha hecho circular en una reedición actualizada de la imaginería de niños lesionados por el aborto.
Y ahora llego a las conclusiones y creo que ya justo a la reflexión final y compartida, que es, hay una conclusión muy importante, y es que la vinculación con la cuestión LGTB no está argumentada, no está probada, y yo por eso ayer, cuando estábamos celebrando la sanjuanesca, la misma playa puse en Facebook y en Twitter la misma publicación pidiendo a mis oyentes habituales: ¿alguien puede decirme qué vinculación tiene el vientre de alquiler? Las redes sociales vienen bien para hacer experimentos sociales, al fin y al cabo. Luego se te llena todo de basura, pero bueno. ¿Qué pasa? Que como ya estamos muy marcados, ha venido mucha gente a decirme que no hay ninguna vinculación, salvo 2 personas. Una en Twitter me decía que como es algo que afecta en el 30% de vientres de alquiler son parejas gays, cosa que no sabremos nunca porque como no hay datos y aunque preguntemos, luego os lo contará Ángeles, tampoco nos lo dan, pues no sabremos cuál es el porcentaje. Como es el 30%, es algo ya importante y que afecta. Pues sí, pero ¿y dónde está la vinculación específica? Y otro conocido, muy amigo además, decía que tiene la misma vinculación que tiene lo gay con el VIH. Ahí es una cosa que había que analizar. El VIH es verdad que no es una cuestión LGTB, pero que afecta como estigma especialmente a la población LGTB. Pero es que esta cuestión no está argumentada. Lo que me preocupa esto sobre todo es cómo se hace pasar por homofobia lo que no es homofobia. Cuando escribí el libro sobre la cultura de la homofobia, trabajé para lograr una definición de la homofobia, que si me lo permitís, aunque es un poco, a mí me encantan las subordinadas, demasiado, me gustan demasiado las subordinadas. Mi definición es: la homofobia es la violencia física, verbal y simbólica que se sustenta en todo un sistema cultural que regula la sexualidad y que algunas personas, amparadas por las reglas de esa estructura y por el silencio del resto, deciden ejercer sobre aquellas que perciben y diferencian como incumplidoras de la normativa sobre las prácticas sexuales en sentido estricto y de los roles de género en sentido amplio, con la intención de eliminar o corregir cualquier heterodoxia sexual. Y es una definición que casi está trasladada desde el concepto del machismo. O sea, es algo muy vinculado. Entonces, cuando hablamos de que la homofobia es no permitir la reproducción a través de vientre de alquiler, la homofobia es meterse con los niños, no, la homofobia es un instrumento analítico muy serio que tenemos que cuidar para seguir trabajando como activistas. No saber muy bien de qué bien protegido estamos cuidando cuando hacemos discurso conlleva la banalización del concepto de homofobia y que sea apelable en cualquier contexto, incluso como argumento que supuestamente valida, pero que no valida. Otra conclusión, evidentemente, es el problema discursivo del movimiento LGTB del que hemos hablado al principio y que tiene el gran problema de, bueno, hay que saber hacia dónde tirar como movimiento y creo que el ejemplo del feminismo es importante. La homofobia tiene también el problema de que ellos achacan que somos unas personas muy homófobas, incluso a mí me han dicho que soy muy homófobo, a pesar de haber hecho el libro de la cultura de la homofobia, soy homófobo, y todo el mundo es homófobo y todo el mundo es machista, pero bueno, cuando dice Hannah Arendt que cuando todo el mundo es el culpable, nadie lo es, y aquí paz y después gloria. Es que, de alguna manera, hay que también entender, y volviendo a ese activismo de los 70, que quizá habría que recuperar, entender que el modelo de la familia patriarcal tiene unas consideraciones derivadas. Yo, copiando a una gran feminista el concepto de la ley del agrado, me di cuenta de que, Amelia evidentemente, de que los varones gays también soportamos una ley del agrado. Últimamente, si lo veis en las noticias, hay gays que son respetables porque agradan y gays que son muy poco respetables porque son estridentes. Entonces, los gays que agradan se han ido colocando en una asimilación. Es que el patriarcado es tan listo y la heterosexualidad es tan lista que es capaz de sacrificarse a sí mismo con tal de perpetuarse. O sea, la heterosexualidad ha permitido que el matrimonio sea heterosexual, aunque sus componentes sean 2 personas del mismo sexo, y que siga los patrones clásicos de la heterosexualidad, sean 2 varones o 2 mujeres, porque con ese agrado lo que hacemos es, bueno, si ustedes quieren, sean 2 varones, 2 mujeres o lo que dé la gana, pero tiene que cumplir unas prerrogativas determinadas, como es tener hijos biológicos, porque lo otro, en palabras de Antonio Vilacoro, la adopción es una labor social, literalmente, lo dijo así tal cual, una labor social, es casi como la beneficencia. Entonces, yo me di cuenta de que si hay homofobia, quizás sea en tratar de perpetuar unos sistemas y unos roles
jerárquicos de poder que, a pesar de que nos podemos imbuir en ellos, siguen condenándonos a una vida marcada a que un deseo determinado se conforme en un destino, igual que un hecho biológico determinado se conformaba antes en un destino y sigue conformándose. Yo creo que también este tema, esto ya termino, es una oportunidad porque podemos volver a reconciliar, si lo trabajamos bien, el discurso feminista y el discurso de la reivindicación de gays y lesbianas, bisexuales y transexuales. Es difícil, pero creo que todavía no está todo perdido. Y creo que recuperar el discurso feminista e ilustrar con él la reivindicación LGTB puede ser una oportunidad para hacerlo. Y si Dios quiere, creo que este será el futuro de nuestro movimiento, no cualquier otro. Y hablando de Dios, vamos a intentar recuperar a Lorca y darle una vuelta de tuerca para usar a Lorca contra Lorca y contra todo esto incluso. Porque nadie creemos en Dios, pero dice Yerma, bueno, dice en Yerma Lorca, cuando habla Yerma de que Dios no la asiste, dice la vieja Celestina aquella, no hay Dios, aunque debería haber Dios, aunque fuera pequeñito, para que mandara rayos contra los hombres de simiente podrida que encharcan la alegría de los campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que podemos contar con 20 minutos para darnos luego ese pequeño break de 10 minutos antes de la tercera. Ostras. Uf. Oh, se nos han quedado todos los oídos. Perdona, sí, la de megafonía nos ha dado una copla impresionante. ¿Puedes venir un momento? No sabemos qué fue lo que pasó. Sigue veniendo. En el asunto, bien, ya estamos. Decía que, si parece, vamos a utilizar hasta menos 10 para contar con un pequeño break a fin de seguir cumpliendo nuestro horario, la conferencia de la 1, porque hoy tenemos una sesión de mañana de 3 intervenciones, de 3 ponencias. Pero por lo menos estos 20 minutos podemos disponer de ellos. Voy a pedir si hay palabras pedidas. 1, 2, alguna más, 3, solo 3. Y solo por esta vez me voy a dar la palabra a mí misma un poco. Bueno, yo inicio. Es muy notable Lorca cuando habla de estas cosas. Yo creo que es bueno buscar los anclajes biográficos en algunos textos porque adquieren un sentido distinto. Cuando yo era estudiante de primero de comunes en Oviedo, estaba en un colegio mayor muy respetable, no de señoras moniales, no eran monjas, era un colegio mayor tal cual, del que disponía la Universidad de Oviedo. Y nos fue sugerido a las nuevas que por qué no realizábamos cualquier actividad cultural que nos apeteciera. Y entonces yo dije que sí, ¿no? Que por qué no hacíamos un grupo de teatro que siempre están distraído, que sí, que muy bien. Y dije yo, pues es que podríamos poner la casa de Bernarda Alba, porque claro, todos los personajes son femeninos y aquí todos somos chicas, porque no había colegios mixtos. La directora escuchó aquello, me dijo que ya me respondería y al cabo de 2 o 3 días me dijo, esa obra, la casa de Bernarda Alba, está pasada de moda y no le interesa a nadie, hay que poner algo actual.
Yerma, por ejemplo, está mucho mejor. Que es anterior. 2, 3 años después, como el teatro era un vehículo, digamos, de cambio de opinión, al Teatro Campo Amor venían compañías que traían las lecturas más asombrosas del teatro clásico, porque se suponía, yo que sé, que Hipólito fastidiaba a Franco hasta decir basta. Es decir, que Eurípides era lo mejor contra Arias Navarro. No sé, había cosas de estas. Es decir, había montajes de teatro clásico que no te los podías ni creer. Yo recuerdo uno de una gente que iban todos vestidos de alambre, como de tela de gallinero, y que le pregunté al que lo ponía que a qué se debía aquel bonito vestuario de tela de gallinero. Que, bueno, tenía nombre el hombre y todo, pero no hay por qué seguir con esto. Y me dijo que es que eran las estructuras. La tela de gallinero quería significar la rigidez moral de las estructuras en que aquellas personas se movían. Como ven, el nivel de simbolización era tirando a pobre, ¿no? Pero, bueno, el caso es que por fin alguien puso yerma, que también le molestaba mucho a Franco por lo visto. Yo noté, al ver yerma puesta, lo que no había percibido con tanta fortaleza al verla leída, que era que la expresión del deseo de maternidad que se presentaba era esperpéntica, que yo no conocía a nadie que fuera capaz de verbalizar de esa manera un deseo que se suponía tan profundo. Pero luego, cuando tuve que volver a estudiar la casa de Bernarda Alba por más motivos, noté que el personaje del que me decían esta es la rebelde no puede ser una mujer de ninguna manera. Las mujeres no nos rebelamos así. Es decir, que había un subtexto ahí que hablaba de una voluntad distinta, aun pareciéndome a mí todavía a día de hoy, la casa de Bernarda Alba, que Lorca no puede, no llega a estrenar, que se estrena en Buenos Aires, que aquí no se pone hasta después de la muerte de Franco, porque no estaba de moda, como todo el mundo sabe. Es una obra extraordinariamente buena, pero dígame, ¿por qué tantos varones quieren hacer de Bernarda? Es decir, hay cosas tan extrañas en Lorca que cuando tú has empezado por ahí, he dicho, enfrentemos el nudo. Porque a veces, bajo ese transvestismo del deseo que existe, bueno, hay un desprecio de sexo total. Vamos a suponer que la pregunta que te hago es un poco compleja, pero lo que uniforma al colectivo LGTB es su agenda. La agenda que quiere conseguir. Pero no debemos de suponer que como voluntades individuales ese colectivo es homogéneo, ni mucho menos, ni que la preferencia sexual se establece siempre por el mismo camino vital. Y por lo tanto, probablemente a veces los resultados sean distintos. Y que además los periodos homófilos en la historia de la cultura, que han existido y muy fuertes. Si no tenemos en cuenta, por ejemplo, la herencia griega, no vamos a entender la mitad de lo que hacemos, y está ahí, y era una sociedad homófila, directamente homófila, viril, que todas estas cosas juegan en el terreno de nuestro simbólico compartido. Que la asociación, vamos a ver, el feminismo, está llevado adelante por una vanguardia que puede ser femenina y ha sido muy a menudo femenina o mixta, mixta. ¿De acuerdo? Es un movimiento cuya clara inscripción política aparece. La vanguardia LGTB, o incluso su programa, su agenda, solo puede triunfar una vez que el feminismo ha abierto el camino a despreciar la normativa binaria. Es decir, a poner en cuestión la normativa binaria. ¿Qué es este binarismo? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué? En el momento en que el feminismo rompe esa normativa,
digamos que abre aire para que una cosa que se ha venido produciendo al margen tome otra manera de comportarse. Es distinto. Yo creo que nos queda mucho por reflexionar ahí, que además las reflexiones que se han hecho no son buenas. Aprovecho para meterme con Butler un poco. Es decir, ¿por qué? Porque se nos está colando por feminismo cosas que no lo son sencillamente performatividades alternativas. Porque Foucault no es el mejor maestro de libertad que conocemos, ni mucho menos. Puede ser un maestro bueno para la analítica, pero no para seguir después un camino propositivo. Y porque justamente cuando llegan estos casos de contraste es cuando tú ves la verdad de algo. El caso de contraste en que un varón o una mujer digan que están dispuestos a llevarse por delante a otra con tal de cumplir su voluntad, es un caso de contraste suficiente como para saber que lo que se está jugando y quién lo está jugando no está legitimado para hacerlo. Y no se está comportando como debes. Es decir, por dónde llegas, sabrás quién eres. Y que se haga, esto has estado divertidísimo, dice, como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo, pues es constante. Dice, yo lo he visto en el currículum insultular que vamos acopiando, tenemos un currículum insultular creciente, pues sí, es la equiparación constante, dice. Como se consiguió el matrimonio igualitario, así hemos de conseguir la gestación subrogada. ¿Y qué tienen que ver la una con la otra? ¿Dónde hay víctima en el primero? ¿Dónde hay merma de derechos en el primero? Todas estas cosas sí las hay en lo segundo. Es poner juntas dos cosas porque simplemente la misma voluntad decide que quiere las dos. Pero puede querer solo una. Me explico, puede haber gente que no quiere matrimoniarse con otro ni con otra y quiera, sin embargo, criaturas. Los estamos viendo. Es decir, que ni siquiera en el orden de la voluntad eso estaría seguido. Hay demasiadas cosas que forman un nudo, pero con la ayuda de Sigmundo Freud y de otros, dejaremos esta tarea para el futuro porque es muy compleja. Y nos dedicaremos exclusivamente a mostrar que, en efecto, esa presunción de igual voluntad de parte del movimiento gay no es para nada de todo el movimiento gay. Y esto es lo que nos importa. Saber que no somos enemigas ni enemigos de ningún colectivo, sino de un determinado tipo de acciones repugnantes. Y ya. He dicho. Bueno, Ramón, que esta era que yo, eso. Y además teníamos una palabra pedida por ahí y tres más. Sí, empezamos por usted, seguimos por usted, y por ahí, por ahí. Bueno, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitarte porque me ha gustado muchísimo tu exposición. Yo quería tocar un tema que igual es bastante polémico, pero es que a mí me parece que es un poquito la base de todo. Evidentemente, todo el colectivo gay, ¿no? Ni mucho menos. O sea, yo estoy encantadísima de trabajar y tener amigos que para nada defienden esto, ¿no? Pero sí que me preocupa mucho lo que es la estrategia política de gran parte de lo que es el movimiento LGTB. Y me gustaría cuestionar en qué se sustenta y en qué se basa. Porque precisamente creo que pecan de no ir de la mano del feminismo. Cuando creo... porque es que si no vamos de la mano del feminismo, al final... no vamos a favor de las libertades de todos y de todas, creo yo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho que hayas tocado el tema del feminismo de los años 70 y de cómo se configuraba el movimiento en aquel entonces, porque sí es verdad que vivía muchísimo del tema del lesbianismo político. Y es el tema de que, para mí, el principal problema aquí surge todo del tema del born this way, del born this way, es decir, de yo he nacido así. Porque el decir... en vez de cuestionar el origen de la heteronorma, ¿no? Es decir, de cómo se construye la sexualidad, de la orientación sexual, es decir,
a ver, cuidado, que no quiero decir que la orientación sexual pueda cambiarse de camiseta como de la noche a la mañana, que sea totalmente... Yo no estoy diciendo eso, que no se me confunda. Quiero decir que la orientación es algo social y la sexualidad es una forma de relacionarnos entre las personas y como somos seres sociales se puede construir. Y que para mí, si no es así, no se puede atacar la heteronorma y no se puede... es decir, se presenta lo homosexual como lo contrario, ¿no? Lo raro, la excepción. Y a mí, o sea, la pregunta no es porque eres homosexual, sino porque eres hetero, ¿no? Y para mí ese es el tema. Entonces, cuando lo basamos en un tema de soy yo, soy una individualidad, de ahí ha surgido toda la corriente de la identidad, del individualismo, y de ahí ha vivido muchísimo todo este tema del gaypitalismo, perdón, se dice así, ¿no? Bueno, que bebe exactamente de eso, de las diferentes identidades individuales y no pasa por lo que es un colectivo social, ya no hace un análisis social sobre toda la problemática, que es lo que me parece a mí problemático en general, porque de ahí es cuando se distancia totalmente del feminismo, puesto que pasa a tomar la base neoliberal, que es la individualidad pura y dura. Y de ahí surgen todas las maternidades y paternidades Coelho, como las llamo yo, que son las que has escrito tú, estas de muy intensitos todos, de abrazarse y llorar mucho, ¿no? De si deseamos todos algo muy fuerte va a suceder porque el universo conspira a nuestro favor. Y nada, que eso, que me ha gustado mucho y eso, muchas gracias. Gracias. Hacemos esta ronda de respondes. A ver, pues yo, en primer lugar, quería agradecer esta oportunidad de estar aquí, en esta escuela, porque yo me siento honrada. Y por otro lado, quería agradecerte, Ramón, porque testimonios como el tuyo ayudan a que lesbianas como yo, feministas, puedan conciliar su identidad como mujer y su conciencia feminista con su compromiso con los derechos de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y la sopa de letras que se está convirtiendo el colectivo. Que también habría que empezar a hablar de hasta qué punto tenemos que adoptar todo lo que es distinto, que no tenga nada que ver con la diversidad de la forma de amar y ser amados y relacionarnos sexualmente, que es en un principio de lo que nació el movimiento. Pero aparte de eso, yo como buena lesbiana soy un poco intensita y siempre digo que llevo como mujer 43 años y como lesbiana desde los 23 y tengo claro cuál es mi lealtad primera y mi opresión primera es como mujer. Posteriormente, mi opresión como lesbiana o mi discriminación como lesbiana la puedo eludir siempre y cuando me mantenga en el armario, que es muy duro, que es muy fuerte, pero durante mucho tiempo yo no sentí lesbofobia. Y precisamente estoy sintiendo lesbofobia y machismo a partir de posicionarme en contra de cuestiones como el vientre de alquiler, porque aparte yo soy discapacitada y me han llegado con el mismo argumento, me han llegado a llamar homófoba, lesbófoba y discafóbica. Cuando yo he aludido que el derecho de una persona discapacitada de poder tener una funcionalidad plena no le da derecho a arrebatar neuronas ni órganos a otra persona que está sana. Entonces, me estoy perdiendo un poquito en el tema, pero sí, y además me parece una traición por parte del colectivo LGTB o de parte del colectivo LGTB, cuando, como bien ha dicho Amelia, que me lo ha quitado de la boca, si estamos aquí es gracias al feminismo y sobre todo al feminismo radical, que se atrevió a cuestionar el género. Y el género, y al cuestionar el género se cuestiona también la heteronorma y se cuestiona también la jerarquía. Y lo que yo no quiero particularmente es pasar de un heteropatriarcado, la que está de moda, a un homopatriarcado. Porque el hecho de que los gays tengan más derechos que los demás, o los mismos derechos que los demás, no garantiza que las mujeres, las nacidas hembras, tengamos los mismos derechos que los nacidos varones. Porque ya la experiencia ya la tenemos en la sociedad griega precisamente. Y muchas gracias por escucharme. Y de nuevo, muchísimas gracias por poder estar aquí. Ángeles. No, no empieces, que si no, no se oye. Por favor.
Bueno, lo primero, felicitar a Ramón y darle las gracias, por supuesto, por sus reflexiones, sus aportaciones y, sobre todo, por su militancia y por haberte comprometido, porque tengo conocimiento cotidiano y diario de que sufre las consecuencias de lo que hace. En realidad quiero enganchar con la última intervención, porque la pregunta que le quería hacer a Ramón tiene que ver con si debemos de empezar a utilizar algunas palabras que parece que al movimiento LGTB les puede incomodar mucho, pero que sería bueno que lo hagamos, y que acaba de ser mencionada en la última intervención. Yo creo que tenemos que abandonar el término de heteropatriarcado, que parece que le gusta mucho a las nuevas corrientes, y empezar a hablar de lo que hay que hablar, que es del patriarcado a secas. Pero me parece muy importante que desde el movimiento LGTB se empiece a cuestionar el homopatriarcado. Aquí se ha hablado de la homofilia, pero yo creo que ese termina siendo un término positivo que oculta lo que hay detrás del término en sí mismo. Y, por tanto, quizás sería bueno recuperar y reflexionar sobre el homopatriarcado, ya que lo troceamos todo. Yo soy de las de hablar del patriarcado y punto, y ahí entra. Porque una cosa que es muy importante que pongamos en evidencia de forma permanente es que acostarte con una persona del mismo sexo no te hace más progre, ni más rojo, ni más reflexivo, ni más nada. O sea, no te hace nada. Que te lo pasas, a lo mejor, mejor, si es eso lo que te gusta, pero nada más. Es decir, no tiene consecuencias políticas. Lo único que sí ha tenido consecuencias políticas es reivindicar derechos de tipo civil para las personas que tenemos esas creencias, pero nada más. Por tanto, hay que desvincular el hecho de que la opción sexual te convierta en una persona más progre o más inteligente. Como es evidente, esto no es así. Hay de todo, como en botica. Y, por tanto, la pregunta que le quiero hacer de manera concreta a Ramón es si crees que debemos de empezar a utilizar de forma general el término de homopatriarcado para poner en evidencia que hay reivindicaciones desde el colectivo LGTB que atentan directamente contra los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Gracias. Creo que no hay más palabras pedidas en este turno. No había más. Muchas gracias. No. Ha llegado después, no estaba antes. Luego se caso. Sí. Bueno, muchas gracias a todas las palabras y gracias, Amelia, por tus reflexiones. Me he dado cuenta de que todas hemos estado hablando de una cosa muy similar, que es un problema que se produjo en los años 90 en lo que yo llamo la rearticulación del movimiento. Estoy haciendo mi siguiente libro, que tengo que escribir ya mismo y me va a pillar el toro, es sobre la historia del movimiento y justo es donde más he aprendido a cómo los cambios se han ido produciendo y cómo algunos cambios han sido, no diré que interesados, pero desafortunados al menos. Y la pérdida de la brújula ha llevado a situaciones de las que hoy padecemos sus consecuencias. Los primeros textos activistas, que son los que más me interesan últimamente, hablaban de la universalidad del deseo. Y lo que hacían era cuestionar el problema del deseo lícito, el deseo ilícito. Y creo que esa es la clave de toda la reivindicación. Hay deseos lícitos, deseos ilícitos, por supuesto, y hay algunos deseos que deberían ser lícitos y se han relegado al campo de lo ilícito. Entonces, es el debate que debería tener, sobre todo, fundamentalmente, el movimiento por la liberación del deseo lícito. Hay luego deseos ilícitos que pues, tienen que seguir siendo ilícitos, evidentemente, y no todo deseo genera un derecho. Y esto es una constante que no solo en el campo de la maternidad, sino también en el campo sexual, es lógico. El problema es que, llegado a los 90, se importa en España hay dos modelos fundamentales de reivindicación LGTB. A mí es una etiqueta que no me gusta nada, pero bueno. El modelo francés, que es el que tenemos en España hasta los años 90, y luego importamos el modelo americano, que es el modelo de las identidades. Y cuando nace el modelo de las identidades, es muy útil porque da mucha rapidez al movimiento. En lugar de hablar de un deseo global, hablas ya de los derechos de unas personas concretas. Pones caras, aceleras el movimiento y consigues en muy poquitos años una cosa que antes estaba desdibujada. Pero es que ese desdibujo
cuestionaba mucho mejor la estructura social. ¿Qué pasa? Que esa identidad ha explotado por los aires, literalmente, y ahora nuevas generaciones han pasado de lo que decías antes, de ser lesbianas y gays. Bueno, primero fueron gays, las mujeres tuvieron que visibilizarse como lesbianas para decir, bueno, es que no solo tenemos sexualidad, sino que también estamos atravesadas por sexualidades que se consideran ilícitas y tenemos que reivindicarlas. Aparecieron los bisexuales, que se generan como identidad. Esto es una cosa que luego te puedes decir que es bífoba, pero creo que es importante decir. La bisexualidad reivindica una identidad de un deseo universal como identidad, cuando el camino final, el objetivo final, debería ser la irrelevancia de la elección del objeto del deseo, no la reivindicación de una tercera identidad. O sea, haces un trinarismo a partir de la cuestionación del binarismo. Dices, no, esto no tiene mucho sentido. Y luego la transexualidad, que es una cosa tan complicada y que ha generado últimamente, además, lo hablamos ayer cenando, tantos problemas que es mejor no porque ya nos vamos por los cerros de Úbeda. La estrategia política... Claro, dices, y la A. Y bueno, sí, la sexualidad. Las asexualidades, hay incluso hay una mejor que te va a encantar. La sexualidad, al fin y al cabo, pues se reivindica como una identidad. No entraré en ello porque no tengo conocimientos científicos suficientes, pero hay una deriva de la sexualidad que es la llamada demisexualidad, que es analizable. La demisexualidad se considera que es la identidad política de las personas que solo están afectadas por el deseo una vez han establecido relaciones afectivas con las personas a las que desean, que es el amor romántico, pero convertido en identidad política. Entonces hay un momento en que hay que cuestionar directamente la política de identidades, porque la política de identidades no tuvo acaba sentido, nunca. pero no acaba nunca. O sea, ahora puedes decir, yo últimamente hago bromas performativas con mala leche. Siempre que los colectivos LGTB tenemos la costumbre de presentarnos, pues como una ronda de soy fulanito, soy mi identidad, mi letra es tal y estudio tal y tengo tal edad. Entonces yo últimamente, desde que han aparecido nuevas identidades, lo que hago es jugar, cuestionando mi identidad gay continuamente porque ya se ha recalificado y se ha reestructurado como otra cosa, que es lo que decía Ángeles, que ya no empieza a no gustarme. Yo suelo decir últimamente, hago bromas, en plan de, bueno, yo soy Ramón Martínez, tengo 35 años y soy un ave mamífera. Y es mi identidad política y negarla es una agresión. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la política de la identidad lleva a eso en última instancia, a un irracional. Que hay que replantear eso. Hay textos activistas, COGAM, que es un colectivo al que tengo mucho cariño porque es el que hizo todo en Madrid, al fin y al cabo. En su congreso del año 87, su ideología era tal cual, literalmente, no creemos ni en la heterosexualidad ni en la homosexualidad, sino en la libre expresión del deseo. Y dices, esto es transgresor. Hoy fue el colectivo que dio el primer cambio importante hacia las identidades. Entonces, habrá que pensar sobre esas identidades si siguen siendo productivas o hay que rearticular de nuevo todo el modelo. La estrategia política, es que no estoy seguro de que haya una buena estrategia política. Toda estrategia política reivindicativa tiene que estar, yo creo, muy fundamentada en la didáctica, en explicarle a la gente por qué algo es importante. El matrimonio igualitario costó desde el principio de los 90, en que explicábamos que había un problema, que era que se moría tu pareja y como la casa era suya, sus padres te echaban de casa y tú te quedabas sin casa. Y es una cosa copiada, al fin y al cabo, de los derechos en los divorcios. Es literal. Hoy pretendemos que una ley LGTB, como la que quiere aprobar FELGTB últimamente, se apruebe sin haber hecho una didáctica necesaria de por qué hay que volver a hablar de homofobia, por qué sigue habiendo problemas. Entonces, queremos avanzar mucho cuando toda transformación social requiere de unos tiempos. El Born in This Way justo es eso, hemos pasado de el deseo universal a es que nació así. Y dices, bueno, pero deconstrúyete, porque muchas veces los nacimientos son de aquella manera. Hay una cosa que no hemos tocado, sí, o sea, naces biológicamente, hay una constante reivindicación de la búsqueda del gen gay, que lo han encontrado, cada 2 o 3 años se encuentran en el gen gay, y ya se refutó en su momento, pero bueno, es que es una tontería. Y no hemos tenido muy en cuenta, y es una cosa que Butler vuelve a recordarnos, lo biológico. Lo biológico... Yo suelo utilizar el mito de la caverna
para decir que, bueno, que lo biológico está allí y nos cuesta verlo porque, bueno, habrá que salir de la caverna, pero es que no deja de estar allí. Es una teoría queer un poco más baja de tono, pero es que al fin y al cabo, si dos varones llegan a un consulado a registrar a un niño, es evidente que se enfrentan al hecho biológico básico. Que se puede rearticular la biología, pensar que algunas veces entendemos lo biológico en clave cultural, por supuesto, pero siempre hay una verdad última, que es que venimos con unas cosas de fábrica. Y, haciendo la broma, quod natura non dat, salmántica non prestat. Por mucho que lo suelo traducir como donde no hay mata, no hay patata. O sea, porque por mucho que te empeñes, subvertir un hecho biológico es lo que es, y al fin y al cabo lo que había que hacer es cuestionar de una vez por todas el biologicismo de lo que yo llamo el derecho a la crianza en igualdad de condiciones. Porque durante un montón de tiempo ese derecho a la paternidad, derecho a la maternidad, el derecho a, se ha utilizado, y yo me di cuenta, haciendo el libro de homofobia, que la discriminación en el fondo que padecíamos no era que no tuviéramos derecho a la paternidad, sino que lo que se ponía en cuestionamiento, y pasó en 2005 con la aprobación de la ley, era que se cuestionaba que pudiéramos ser buenos padres o madres. Y dices, no, yo tengo derecho a que se considere que puedo ejercer la crianza de un menor igual de bien, igual de mal, al fin y al cabo hay que igualar por arriba y por abajo, que lo va a hacer una persona heterosexual. Pero ya está, o sea, no puedo subvertir. Hace nada vi un tuit de una mujer transexual, que todas conocéis, que decía que no se puede negar su derecho biológico a tener hijos biológicos. Y dices, claro que no, pero el biologicismo transgrede todo lo que quieras, el hecho biológico fundamental, pero el recurso de los gametos es el que es. Entonces hay cosas que son imposibles. Lili Elbe, la primera mujer transexual operada, murió en un intento de trasplante de útero. Entonces, superemos esa idea de lo biológico, sobre todo porque íbamos muy bien encaminados como sociedad hacia un momento en el que íbamos a superar la vinculación biológica fundamental. Yo siempre digo que el vientre de alquiler solo se lo permitiría a las familias nobles. Porque claro, sus derechos están articulados en las 7 partidas y son unos derechos especialísimos que, bueno, ahí sí que tiene la sangre un sentido, porque son derechos mágicos tocados por la divinidad. Pero bueno, a lo mejor en ese caso habrá que tenerlo en cuenta, pero ninguno más. Porque ayer lo decíamos de broma, el derecho a que tus hijos tengan tus ojos y tu predisposición al infarto, pues no le veo sentido. Las palabras incómodas, yo creo que como filólogo además hay que volver a revisar nuestro idioma. Nuestro idioma lo hemos hecho continuamente, incorporando los dobletes, el todos y todas, buscando términos epicenos, hemos hecho de todo, pero a veces nos hemos enquistado en que hay palabras que no. El heteropatriarcado, yo siempre que utiliza la palabra, y hace ya tiempo que lo decía, yo preguntaba que dónde estaba el homopatriarcado. Y luego, casi fue una maldición, vino a vernos. Entonces, el patriarcado, hay un concepto que se suele utilizar mucho y me gusta utilizar, es que el malo de nuestras pelis es el BBVA. Y no hablo del banco, sino del blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, que es el malo absoluto. Tú dices, el patriarcado, y eso en un momento lo articulé, pensé que no se podía ser heterosexual sin ser varón, adulto, blanco, no se podía ser blanco sin ser varón adulto, porque al fin y al cabo, si hacéis los típicos jueguecitos educativos de igualar el monigote del varón igual al monigote de la mujer, el monigote del varón igual al monigote de un varón negro, el monigote del varón igual a un dibujito de una persona en silla de ruedas, y al fin y al cabo siempre tienes la misma referencia, que es el monigote del mismo varón. Nadie piensa en igualar el monigote del varón negro a el monigote de la mujer blanca. Entonces dices, aquí ha pasado algo raro. Claro, dices, lo que hay que cuestionarse es por qué siempre pensamos en el mismo monigote. Aunque es una palabra un tanto... Pero sí, había que utilizar palabras, sobre todo porque el lenguaje es una fuerza muy poderosa por su capacidad de transformación. Hablar de homopatriarcado, de gaypitalismo, etcétera, sirve para denunciar incluso la deriva perversa que puede tener todo movimiento social. Ahora que todas las chapas, las etiquetas políticas reivindicativas son gratis,
y cualquiera puede ponerse la chapa de feminismo, cualquiera puede ponerse cualquier chapa que le dé la gana, aunque luego te argumente barbaridades y extrañezas, pues lo suyo es que se pueda jugar con esas chapas y decir, bueno, pues somos aves mamíferas, o lo que nos dé la gana. Gracias, Ramón. 5 minutos y volvemos. Uy, no. Lo tenemos. Me entretengo.